También he escuchado varios comentarios, varias preguntas acerca de la coordinación con las autoridades. Nosotros quisiéramos trabajar de manera intersectorial porque creemos que esa es la mejor manera de asegurar el éxito del proceso. Sin embargo, somos conscientes de que hay un tema de precariedad, hay una problemática de precariedad institucional en varios de estos gobiernos locales. Mal haríamos, por ejemplo, en pedirle a un gobierno distrital que a duras penas puede administrar el recojo de basura, que se involucre en un proyecto complejo cuando ni siquiera gasta la mitad de su presupuesto corriente. Entonces, sí tenemos que ser cuidadosos en cómo seleccionamos a estos socios, porque finalmente, y vuelvo a un tema que enfaticé, el foco central de nuestro trabajo es la persona, es el ciudadano que ha sufrido las consecuencias terribles de este fenómeno del Niño y cuyo bienestar deseamos restituir. Y para eso tenemos que hacer las obras rápido, tenemos que hacerlas bien y tenemos que hacerlas de manera transparente, trabajando con aquel que esté en mejores capacidades para hacerlo. Entonces, estas son algunas de las inquietudes que he recogido. Estamos avanzando en algunas iniciativas de manera previa a la elaboración del plan. Yo puedo, en la medida en que vaya aprobando el directorio estas iniciativas, pues alcanzándoles a ustedes los detalles de las mismas. No tendré ningún problema. Además, es importante recalcarlo, la propia norma establece un mecanismo de consulta con el Congreso de la República. Mi presencia en esta comisión y en aquellas otras en las que se ha invitado, el informe por parte del presidente del Consejo de Ministros en el Pleno cuando corresponda, es decir, cuando ya el plan esté listo. Así que valga la oportunidad para reiterar mi más especial agradecimiento a esta comisión por la invitación y desde ya decirles que las puertas de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios están abiertas, que estaré encantado de absorber las dudas o consultas puntuales que puedan tener más adelante. Congresista, usted tiene una repregunta, por favor. Gracias, señor presidente. Con todo respeto al señor Pablo de la Flor, he escuchado su posición frente a los gobiernos locales, regionales. Es cierto, hay mucha precariedad en los gobiernos locales o regionales, pero también hay mucho potencial, señor de la Flor. Por ejemplo, el tener información real de contexto. A veces el hecho de estar en la capital nos hace tener una visión general del problema, pero en específico un aliado estratégico podría ser un municipio. Y en eso yo soy muy crítico, señor presidente, en el sentido de que muchas veces el centralismo hace que los presupuestos se concentren justamente en el gobierno central. Hay problemas, por supuesto, hay casos de corrupción, hay alcaldes que están involucrados inclusive en mafias y todo esto con el tema de las obras de licitación, pero tenemos que cambiar nuestra visión respecto al tema de descentralización en el sentido de que también tenemos que empoderarlos. Y parte de este proceso de reconstrucción, sí, señor de la Flor, con todo respeto por intermedio del señor presidente, es estratégico, es una oportunidad. Y yo termino con esto porque todos los días, y estoy seguro que todos los congresistas hemos acompañado a los alcaldes, tenemos que prácticamente rogar en cada municipio, en cada ministerio, con los alcaldes, la aprobación de un determinado proyecto. Proyectos pequeñísimos, de repente pistas y veredas, de repente tal vez un colegio. Es hasta una situación mendigante de parte de los alcaldes. Entonces, mi sugerencia, se va a empezar este proceso de reconstrucción, cambiemos esa visión. Si queremos una verdadera descentralización, señor de la Flor, por intermedio de la presidencia, justamente pasa por involucrar y hacer los socios estratégicos en este proceso de reconstrucción. Más aún entendiendo que deben tener muchos de ellos información sobre la situación de precariedad, el tema de defensa civil, las zonas vulnerables. Hay casos donde les han autorizado construcción de viviendas por temas de clientelaje político y todo lo que corresponda. Es un análisis mucho más fino que se va a tener que realizar, pero es importante, señor presidente, que este proceso de reconstrucción realmente también nos permita al país una oportunidad para que los gobiernos subnacionales tengan una participación activa. Gracias, señor presidente. Vamos a completar la pregunta con el congresista Vieira, luego con Ventura, pero quiero una pequeña contingencia, señor de la Flor. Le he preguntado sobre el tema de las MIPES y me gustaría que cuando suelan las preguntas inserte ese tema. Congresista Vieira. Gracias, presidente. Preocupado por la respuesta del señor de la Flor.
prácticamente nos ha dicho que sí va a trabajar con Graña y Montero y con JJ Calmet, porque la ley no se lo prohíbe. Entonces, me gustaría que nos aclare, porque si no lo he entendido mal. Esa es una. Dos, ¿cuál es el tiempo que cree usted que va a durar la reconstrucción? Han pasado 10 años, mire cómo está Pisco, hasta ahora parece que no ha avanzado absolutamente nada. Mire cómo Chile, en el gran terremoto del 2010, han pasado 7 años y todavía no se recupera. Por eso quería saber también una estimación del tiempo que cree usted que va a llevar la reconstrucción. Y lo que tampoco me quedó claro fue si la población afectada ya ha sido catastrada. Congresista Ventura. Muchas gracias, presidente. También no me ha respondido a la pregunta si esta autoridad de la reconstrucción va a ser unidad ejecutora, va a tener el rango de unidad formuladora para que puedan hacer o conllevar los procesos de licitación. En la ley que aprobamos en el mes de abril, creo que fue, quedamos que en 90 días iban a rendir cuentas al Pleno del Congreso de la República. Ya está por cumplirse los 90 días y recién nos está diciendo que hacia el 30 de agosto, que por cierto es feriado, van a tener listo el día o el plan de la reconstrucción. Y también refiriéndome a lo que manifestó el colega congresista, el grupo Graña y Montero pues cambia constantemente de nombre. Es Graña y Montero Constructor, Graña y Montero Metalmecánica, Graña y Montero, inclusive en Trujillo han firmado un contrato con la municipalidad, Graña Montero Digital, no sé qué cosa más. Entonces, con la respuesta que no ha sido tan precisa, nos está diciendo que van a poder todavía participar de los procesos de licitación. Gracias. Señor de la Flor, tiene uso de palabra. Sí, un par de precisiones, congresista. La autoridad no es una unidad formuladora ni ejecutora. De hecho, la ejecución va a quedar en manos de los sectores y de los municipios, ¿no? Entonces, excepcionalmente la autoridad, en aquellas instancias donde no existan capacidades instaladas, la autoridad podrá ejecutar a través de terceros, pero va a ser excepcional. O sea, en general, la excepcionalidad es que la autoridad ejecute, pero el plan no está pensado para que la autoridad ejecute. La autoridad ejecutará de manera extraordinaria y excepcional cuando se presente algún problema. Pero la ejecución está a cargo de los municipios, distritales, provinciales, los gobiernos regionales y los ministerios, ¿ya? Otra precisión respecto de las capacidades instaladas, la verdad es que hay que ser justos en el sentido siguiente. Hay gobiernos regionales, y le voy a dar un ejemplo puntual, el gobierno regional de Lima ejecuta el 91% de su presupuesto. Entonces, hay gobiernos regionales y locales que ejecutan más y mejor que el gobierno central. Entonces, no es un tema potestativo o facultativo del gobierno central o local. Es lo que vamos a tener que evaluar. Pero mis comentarios, lejos de buscar resaltar las limitaciones, al contrario, lo que buscan es señalar que lo que queremos es hacer las cosas bien y evidentemente, vuelvo al comentario original, vamos a trabajar con todas aquellas autoridades con las que podamos trabajar, porque si no hay una coordinación entre los distintos niveles de gobierno, esta reconstrucción no se va a poder llevar a cabo con efectividad. Esta reconstrucción está planteada para un lapso de 3 a 4 años. Y nosotros creemos que es un plazo razonable, que es un desafío importante, enorme, pero estamos seguros de que lo vamos a poder lograr. Ya las iniciativas que hemos aprobado van a significar presupuestos, la ejecución de presupuestos que están por encima de los 300 millones de dólares, que se comparan con los 400 que gastó en 7 años el Forsur. Entonces, creo que tenemos las herramientas y tenemos los instrumentos para rápidamente ejecutar estas obras. Y estimamos que los 3 años que nos están dando debiera ser un plazo más que razonable y prudencial para alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Compartimos todos esta preocupación con la corrupción, como he señalado hace un instante, esa es una de las principales banderas de este proceso. Nosotros aspiramos a que este sea un proceso blindado contra la corrupción, de allí que estemos poniendo el énfasis en las veedurías ciudadanas,
en la plataforma de la transparencia y el trabajo que la propia norma dicta acerca de la participación de la Contraloría. Yo no voy a trabajar con empresas vinculadas en actos de corrupción y espero que aquellas sobre las que pesan algunas dudas se abstengan de participar. Hay responsabilidades del Congreso. Yo entiendo que el día de mañana van a discutir en el Pleno una norma que precisamente tiene como propósito extender esas restricciones, ¿no? Muy bien. Agradeciendo a la congresista Montenegro, por favor, una última pregunta. Sí, solamente en los 3 rubros que él nos da, que nuestro invitado nos trae con relación a la lucha contra la corrupción, que es la transparencia, y para la transparencia va a tener como herramienta el portal importante, dando mayor información, el tema del control ciudadano y el Observatorio de la Reconstrucción y la Contraloría legitimada. Ninguna de esas herramientas va a solucionar el problema que tenemos en este momento. O sea, el que todos los ciudadanos estemos informados de qué obra se va a hacer, cuánto tiene de avance, cuánto va a costarle a todos los peruanos, eso no soluciona el problema de que al momento de hacer las bases ya armaron quién va a ganar la obra y ya está en ese conocimiento ese porcentaje del cual todos conocemos. Entonces, en el tema del control ciudadano, lamentablemente no hemos avanzado en participación ciudadana, no tenemos una cultura de salir, participar, organizarnos, ver. Entonces, tampoco me convence el tema de Contraloría los acompaña porque tenemos una Contraloría totalmente deslegitimada, no solamente con el Contralor actual, porque si el Contralor actual vendía carros a como quería, al precio que quería para evadir impuestos, ese fue el vicecontralor. El Contralor, ¿qué hacía? Lo aplaudía. Y cuando me sale un comunicado de trabajadores diciendo que los dos son ángeles de la guarda, dulce compañía, entonces, ¿de qué Contraloría estoy hablando? Entonces, ¿qué me asegura de que lo que ha pasado en este momento, que las obras ya están cantadas para quienes están cantadas, lo cual se va a dar? ¿Cómo hacemos para que esta plata de la reconstrucción esté libre de estos niveles, de estos tejidos institucionales totalmente corruptos? Esa es la idea. Para finalizar, señor de la Flor. Me parecen acertadas las precisiones que plantea la congresista acerca de lo amañado que a veces las convocatorias pueden ser, y nosotros estamos explorando mecanismos que nos permitan precisamente hacerle un seguimiento minucioso a este tipo de convocatorias, precisamente para asegurar que los arreglos que conduzcan a procesos corruptos no se den. Entonces, más allá de estas 3 barreras a las que he aludido, y importante destacar sobre todo las 2 primeras, porque no tienen lamentablemente en nuestro país precedentes. Tenemos que aprender a involucrarnos, movilizar a la ciudadanía para que tome interés en la cosa pública, y creemos que esta es una buena forma de hacerlo. Vamos además a tener un sistema de control interno desde la propia autoridad, precisamente para asegurar la idoneidad en estos procesos de convocatoria, ¿no? Señor de la Flor, yo le había preguntado sobre qué planes o proyectos o programas tenía usted dedicado a las MIPES. No sé si está usted en condiciones de poder exponer ese tema o en todo caso de repente no lo ha trabajado y se lo pedimos por escrito, ¿no? Congresista, yo le pediría que nos dé un poco de tiempo, estamos todavía armando el plan. El plan tiene un componente que tenemos que coordinar con el Ministerio de la Producción, que es precisamente el de generación de capacidades productivas, que es un tema que está contemplado en el mandato que la propia ley establece. No hemos todavía tenido la oportunidad, hemos tenido un cambio, un relevo de liderazgo en el Ministerio de la Producción, pero vamos a ponernos inmediatamente a trabajar el tema con el ministro Pedro Olaechea, a fin de asegurar que esas iniciativas sean contempladas y consideradas dentro del plan. Entonces, le pediría un poco de tiempo para poder progresar en esas coordinaciones. En todo caso, le cursamos un oficio y ya usted se da el tiempo correspondiente para poder informar sobre el tema. Muchas gracias. En todo caso, agradecemos la participación del señor Pablo de la Flor y suspendemos por breves minutos esta sesión para que se retire de la sala. Muchas gracias.
Bien, tal como lo ha anunciado el presidente de la Comisión de Producción Micro, Pequeña Empresa y Cooperativas, se suspende por breves instantes la sesión de este grupo dictaminador a fin de que el señor Pablo de la Flor Belaúnde, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se retire de la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, donde acudió en calidad de invitado para informar sobre las acciones a implementar por parte de su representada, es decir, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a fin de propiciar la reactivación de las MIPES afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Los integrantes de la Comisión de Producción Micro, Pequeñas Empresas y Cooperativas expresaron ante el señor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, su preocupación por la situación que se vive, que viven especialmente los damnificados y qué prioridad se va a dar a la ejecución de las obras planteadas y en cuántas etapas, sobre todo el tema de los plazos. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Muchas gracias, congresista. Se tendrá presente la solicitud de acumulación. Seguimos en la... ¿Ahorita? Señor presidente, señores congresistas, ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Producción, orden en la sesión. Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa, el proyecto de ley 730-2016-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del señor congresista Edwin Vergara Pinto, que propone la creación de un régimen especial de incentivos y beneficios para compradores preferentes de las MIPES, sello MIPE. Luego del análisis y debate correspondiente, la iniciativa legislativa presentada el 2 de diciembre del 2016, decretada a la Comisión y a la Comisión de Economía y Finanzas e Inteligencia Financiera como segunda comisión el 9 de diciembre del 2017. La propuesta legislativa tiene por objeto impulsar el fortalecimiento y desarrollo de las MIPE, ampliando la producción y mercado interno para que este segmento empresarial promoviendo la formalización y creación de fuentes de empleo. Por ello, propone se otorguen incentivos y beneficios a quienes compren en forma habitual a las micro y pequeñas empresas, siempre que cumplan con los requisitos que establezca la norma. Comprador preferente. Para ser considerado comprador preferente y obtener la certificación del sello MIPE, se debe cumplir con los siguientes requisitos. Cumplir con el pago íntegro de las adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios a las MIPES dentro del mes siguiente de emitida la factura respectiva. Contratar con las MIPES hasta un mínimo del 30% en bienes o servicios del total de sus adquisiciones o contratación de servicios durante los 12 meses del ejercicio anterior previo a la solicitud para ser considerado comprador preferente. La certificación de sello MIPE se renueva anualmente. Las MIPES pueden contar con esta certificación y beneficios si cumplen con los requisitos antes indicados. La certificación sello MIPE no procederá si el comprador preferente que adquiera bienes o servicios a empresas MIPE estén vinculadas a él. Las empresas certificadas con el sello MIPE no podrán tener deudas en cobranza coactiva ante la SUNAT mayor o igual a una unidad impositiva tributaria. Incentivos y beneficios. Las empresas que cuenten con la certificación sello MIPE tendrán los siguientes incentivos y beneficios. Deducción como gasto para efectos del impuesto a la renta de los bienes muebles adquiridos de las MIPES, exceptuando los inmuebles y vehículos automotores. Los bienes que se consideran para la deducción no tienen que ser parte componente del producto que comercializa la empresa sello MIPE. Lo que se busca es generar que se puedan comprar bienes a las MIPES que puedan ser deducidos como gasto en el año del ejercicio que obtiene la certificación sello MIPE. El objetivo es que si se compra, como por ejemplo una motobomba o una máquina producida por una MIPE que es utilizada por la empresa como parte de su proceso productivo o en la entrega de servicios, pueda ser considerado como gasto en el primer año, medida que servirá para fortalecer la capacidad productiva del comprador preferente y orientará las compras hacia las MIPES. B. Obtener puntaje adicional en los procesos de elección para contrataciones públicas convocadas por entidades del Estado. La actual regulación establece que si existe un empate en los puntajes de evaluación, siempre se tiene que definir en favor de la MIPE. C.
Deducir como gasto para efectos del pago del impuesto a la renta los gastos en capacitación y asistencia técnica a favor del personal en planillas de la MIPE declarado ante la SUNAT y que es proveedora de bienes y servicios durante el mismo ejercicio. Dicha deducción no puede ser superior al importe total anual de 2 unidades impositivas tributarias por cada microempresa y 5 unidades impositivas tributarias por cada pequeña empresa. El Ministerio de la Producción es la entidad que certifica la capacitación y asistencia técnica a favor de la micro y pequeña empresa. El reglamento complementará lo dispuesto en el presente artículo. A fin de mejorar el proceso de identificación y valoración de los montos deducibles y para mayor claridad y evitar las demoras de solicitud de información cruzada respecto de la planilla de las MIPES, se ha establecido un valor máximo en términos de UITs a ser deducidas por el comprador preferente, certificado como sello MIPE, disponiéndose que sea el Ministerio de la Producción el ente encargado de verificar la idoneidad de la capacitación. Medida que permitirá favorecer la productividad de las MIPES, haciendo que su mano de obra pueda hacer más con la misma capacidad, producto de las capacitaciones y asistencia técnica. El MES ha indicado que no existe en la actualidad un mecanismo que incentive la capacitación a través de medidas tributarias. D. Solicitar la liberación de depósitos de detracciones durante 6 meses en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, liberación que debe ser atendida dentro de los 5 días hábiles posteriores de solicitada. Este mecanismo no generará impacto en el fisco nacional, ya que la SUNAT lo viene aplicando a los buenos contribuyentes y no generará costo adicional su implementación. El sistema de detracciones es un sistema de pago de recaudación anticipada, no es un impuesto, por lo que no afecta a la caja fiscal, punto que resulta concordante con la propuesta de dictamen en el proyecto de ley 364, que indica que la mayor disponibilidad de liquidez que antes se quedaba en las cuentas de detracciones varios meses permitirá a las MIPES contar con mayor capital de trabajo. Lo que se persigue es incrementar y acelerar la frecuencia de devolución. C. No será sujeto de retención del impuesto general a las ventas. El sistema de retención del IGB es un sistema de pago, no es un impuesto, por lo que no afectará a la caja fiscal. En este mecanismo se retira un porcentaje al momento de que se realizan los pagos de las compras de bienes y servicios. El agente retenedor retiene un porcentaje del importe para el cumplimiento de las obligaciones del IGB. En este caso, la acreditación como sello MIPE permitirá al comprador preferente que no sea sujeto de retención, mecanismo que ya existe para los buenos contribuyentes. El MEP sostiene que no se ha indicado en la exposición de motivos la incidencia de la eliminación del mecanismo de retención del IGB sobre el fortalecimiento de las MIPES, dando a entender que estas unidades productivas no les aplicaría este beneficio. Por ello es preciso señalar que la certificación sello MIPE no es excluyente con las MIPES, ya que una MIPE puede ser compradora preferente de otra MIPE y al ser beneficiada por el incentivo tendrá mayor liquidez y capital de trabajo. F. No será sujeto de percepción del impuesto general a las ventas. El sistema de retención del IGB es un sistema de pago, no un impuesto, por lo que no afectará a la caja fiscal. En este mecanismo, el comprador preferente será excluido de la percepción del porcentaje adicional sobre la venta que por concepto adelantado del IGB se le aplica a determinados bienes, actualmente para algunos bienes importados o comprados internamente. El agente perceptor percibiría del comprador preferente un porcentaje del importe para el cumplimiento de las obligaciones del IGB. En este caso, la acreditación como sello MIPE permitirá al comprador preferente de las MIPES que no sea sujeto de percepción. En igual sentido que en el complementario anterior, beneficio aplicable también a las MIPE. Pronto pago y factoring. Se propone que las entidades del Estado se obligue al pago en favor del MIPES en las condiciones establecidas en el artículo 149 del Decreto Supremo 350-2015-EF, reglamento de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, de los bienes y servicios que hayan contratado con estas. Con la factura emitida a la entidad respectiva y la conformidad de recepción del bien o servicio, pueden hacer efectivo el monto facturado vía factoring a través de la red de agencias del Banco de la Nación. Este mecanismo servirá como una herramienta para evitar las prácticas de la corrupción de malos funcionarios en algunas instituciones estatales. No es raro escuchar denuncias relacionadas al cobro de cuotas o cupos solicitados por estos para acelerar el trámite de cancelación de facturas o la frase de que el Estado es un mal pagador. Con el traslado del cobro a través de las agencias del Banco de la Nación, se reducirán en forma significativa estas repudiables prácticas. Certificación del comprador preferente, sello MIPE. La SUNAT cuenta con toda la información necesaria para realizar el trabajo de acreditación del sello MIPE, cautelando el buen uso de este mecanismo y dar de baja del padrón cuando lo ameriten los criterios establecidos. Es necesario que la SUNAT difunda a través de su portal la relación de los contribuyentes que forman parte del padrón de contribuyentes acreditados con el sello MIPE.
El sistema propuesto llevará a que las MIPES dispongan de liquidez, un incremento que en su capital de trabajo para el pago de insumos, planillas, evitando que recurran a fuentes de financiamiento con tasas leoninas. Por las consideraciones expuestas y confirmar con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas recomienda la aprobación del proyecto de ley 730/2016 CR con el siguiente texto sustitutorio. Sistema especial de incentivos beneficios para compradores preferentes del sistema sello MIPE. ¿Sigo leyendo cada artículo? Concluya. Todos los artículos. Artículo 1. Sistema especial sello MIPE. El sistema especial del sello MIPE contiene incentivos y beneficios. Perdón. El texto de la norma que va a leer ya lo leyó. No, lo comenté. Señor presidente, el texto de la norma lo comenté anteriormente. Yo no habría motivo para seguir leyendo el mismo texto si ya lo tocó antes. Dejo consideración de los congresistas presentes para si quieren hacer alguna participación respecto a este tema. En todo caso lo llevamos a votación. Los congresistas que estén de acuerdo con aprobar el predictamen sustentado por la secretaria técnica, levanten la mano, por favor. Ya estamos en votación. ¿Está usted de acuerdo, congresista? Sí, en todo caso por mayoría, ¿no? Con el voto del congresista Arce, Roy Ventura, Percy Alcalá, César Segura, Vieira, Torres, Kenji Fujimori, Edwin Vergara y quien habla, se aprueba por mayoría el predictamen, con la abstención de la congresista Ana María Chacahuanca. Segundo punto. Congresista Chacahuanca. Congresista Chacahuanca. Congresista Torres. Congresista Miguel Torres. No, quería preguntarle al congresista Chacahuanca si ¿va usted a abstenerse o va a votar a favor o quiere hacer un comentario simplemente? Su voto. ¿Cambia voto? Por eso. Entonces, cambia usted el voto a favor. Entonces, se aprueba por unanimidad correcto. Con el voto favorable de la congresista Chacahuanca, entonces se aprueba por unanimidad el predictamen. Muchas gracias. Vamos al segundo punto. Sí. Hay otro predictamen congresista. Proyecto de dictamen recaído en el proyecto de ley número 553/2016-CR, cuyo texto sustitutorio propone una ley que declara de necesidad pública y preferente de interés nacional la promoción de la competitividad y el desarrollo de la industria láctea. Dejo en uso la palabra a la secretaria técnica para que proceda a dar lectura al proyecto de dictamen. Proyecto de ley 553/2016 a iniciativa del congresista Auriazo Ceballos, patrón del Grupo Parlamentario Frente Amplio. El proyecto de ley propone promover la competitividad y el desarrollo de la industria láctea nacional, impidiendo el uso de leche en polvo, grasa anhídrica y demás insumos lácteos importados en procesos de reconstitución y recombinación para la elaboración de leche en estado líquido, quesos, mantequillas y productos similares de consumo humano directo. En términos generales, la iniciativa fundamenta su propuesta en dos argumentos principales. El comportamiento de la producción lechera nacional se está viendo afectada por cada vez mayor importación de leche en polvo, grasa anhídrica y otros insumos, por lo que es necesario establecer incentivos, así como acciones de fomento y promoción. En el Perú se consume mayoritariamente leche evaporada. La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, Agalio, plantea que se prohíba la utilización de leche en polvo en la producción de leche evaporada, como sucede en muchos países. En la exposición de motivos se menciona que para este fin se debería usar leche fresca, insinuándose como motivo que la leche en polvo puede ser de menor calidad, pero sin explicitar por qué. Se observa con respecto a este último argumento que a pesar de ello en el artículo 2 de la fórmula legal se prohíbe el uso de leche en polvo y en otras formas solo si es importada. Se observa igualmente que todo el desarrollo del proyecto de ley versa sobre la actividad ganadera y sus productos derivados, leche, grasa anhídrica, quesos, mantequilla, etcétera, que corresponden a una actividad agropecuaria, así como el desarrollo e inclusión social. El proyecto de ley ha sido decretado a la Comisión Agraria como comisión principal y a la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas como segunda comisión.
Si bien la propuesta tiene como principal propósito beneficiar el desarrollo de la actividad láctea, se requiere necesariamente contar con un estudio real de costos de la capacidad de actividad ganadera nacional para asegurar una oferta suficiente, a fin de evitar que la demanda insatisfecha eleve los precios del consumidor, de manera que el derecho constitucional al acceso a alimentos adecuados en calidad y cantidad se vea amenazado. Segundo, la Dirección